Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto saludarles. Domingo 25 de julio. Eh, Interesante esta semana. Antes que nada, buenos días, Claudio. Buenos días a todos los que nos ven. Espero que esta semana tú y tu familia se encuentren bien y los que te rodean. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué dices? ¿Cómo estás, mi querido Juan José? Pues muy bien, aquí ya de regreso para darle con todo y pues yo me tengo que atrever a felicitarte porque hoy es día de tu cumpleaños y estamos grabando en tu cumpleaños con pues a pesar de eso, estás aquí al pie del cañón y, y como cumpliendo con el deber ciudadano, así que doble felicitación y pues celebro contigo este día y tu aniversario de vida, querido amigo. Uy, Claudio, qué buen detalle. Muchas gracias. Tenemos ahí el pastel preparado, una Eso, carnita asada. Vamos a ver qué organizamos. Pero, como bien dices, lo más importante es tener vida, estar rodeado de nuestros seres queridos, agradecer, por supuesto, en mi caso, a Dios por tener la oportunidad de compartir estos momentos entre otras personas contigo, Claudio. Y pues como bien dices, la verdad es que lo que está sucediendo en el país y entrando de lleno a lo que es el inicio de este programa 64, ya 64, qué buena onda, pues esta semana, Claudio, me gustaría pues que platicáramos un poquito de lo que empezamos la semana pasada a escuchar en las noticias y que yo creo que es relevante en esta semana porque se juntan muchas cosas. Para mí lo principal, Claudio, es la tercera ola que se está dando, pues la verdad es que es en todo el mundo y que en México, pues por desgracia, está azotando ahora a los jóvenes. Y digo por desgracia, porque si bien ya las personas de la tercera edad, hasta el rango, creo yo que en esta semana estuvo muy fuerte la vacunación en los de 30 a 39, pero chistosamente lo que se viene viendo en la República Mexicana es que a quien está afectando más es el rango de 18 a 40 años. ¿Por qué empecé con este tema, que es uno de los que vamos a empezar a platicar? Porque por otro lado, yo veo al presidente más ocupado y preocupado por seguir distrayéndonos en temas que si bien no dejan de ser interesantes, relevantes para la vida pública, creo que es la misma estrategia, desde mi punto de vista, claro, Claudio, de el desviar la atención y esos dos o tres, mejor dicho, dos temas que creo yo se pudieran enlazar o podríamos conectar los puntos en este programa, es que en la semana eh, ahondó ya, ahora sí, en el tema de Pegasus y me llama mucho la atención, ya lo platicaremos, que los apelativos, apodos, como le queramos poner, él le ponen el gallo, o sea, ay papá, o sea, él es el mero picudo, conforme él dice que tenían apodados a muchos personajes, entre ellos a él, ya ahondaremos en el tema, y pues lo que pasó apenas, pues no sé, ayer, que encabeza la ceremonia del 238 aniversarios del natalicio de Simón Bolívar, y entonces otra vez arremete contra ahora un enemigo internacional que es Estados Unidos, pero también en la semana me llama la atención que, que la tía Tatis, Tatiana Cloutier, tiene una reunión bilateral con Estados Unidos, ella y la secretaria de Energía, y la verdad es que en esa reunión, pues a mí me genera, diría, un personaje del PAN, Santiago Krill, el sospechosismo. Entonces, esos son los temas que yo tengo ahorita en la mesa y que quisiera yo compartir contigo, Claudio, porque eh, todo va de la mano, yo siento, y lo platicamos en la semana y para integrar este programa, que va de la mano de yo siento ese fracaso en las urnas que va a tener
esa consulta, que también me gustaría saber tu punto de vista, pero que para mí es siniestro la forma en que lo va a manejar. Ya platicaremos. Claudio, con esto te doy la cordial bienvenida y pues te dejo ahora sí que los micrófonos para que tú toques el tema que tú sientas que es el que tenemos que abordar. Gracias, Juan José. Pues, híjole, es que esta semana pareció que pasó como inadvertida ante alguna de las situaciones y para como nos tenía acostumbrado el presidente de tener ocurrencias o cuestiones que llamaban la atención y llenaban los titulares o los trending topics de la semana en redes sociales, pues esta semana parecía como muy tranquila y como que no había pasado nada. Sin embargo, creo que lo que hemos coincidido es que cuando el asunto es menos relevante o menos espectacular, menos de, de aparecer en el escenario, en la luminaria, es cuando más de fondo viene el problema, ¿no? Y creo Así que en es. esta ocasión ocupó nuevamente a un enemigo que quiere ponerle a alguien que no sabemos quién es, que se dedica al espionaje, ¿no? Y me llama mucho la atención porque, pues, por supuesto, él da a conocer que hay un software que está instalado en casi 15,000 teléfonos, entre los cuales figuran, primero él, y se hace la víctima, ¿no? Como si no supiera que estaba puesto él, que estaba puesto su chofer, que estaba puesto incluso su cardiólogo, su esposa, sus hijos, y sí, como efectivamente en la lista dado a conocer por Santiago Nieto, aparecía él en el número uno con el apodo de El Gallo, ¿no? Que da a conocer en un tema que es irrelevante, pero que pues parece que además no le funcionó porque esta semana no trascendió el asunto y no le funcionó que le llamaran así. Pero, y por supuesto, esto era culpa y responsabilidad completa de Peña Nieto, ¿no? Que tenía las cosas. Lo curioso es que al pasar unas horas de haber dado a conocer esta noticia con la que amanecimos el lunes, que tiene que ver con estos asuntos de inseguridad, ¿no? Que en la mañanera ocupa la sección de inseguridad, cual programa de variedad, ya lo hemos dicho, el lunes le toca los asuntos de inseguridad, pues se toca el tema. Y Rosa Isela, nuestra secretaria de seguridad, pasa después a hablar sobre aspectos que tienen que ver con los homicidios dolosos, con los asaltos a transeúntes, con los robos a casa habitación y finaliza, bueno, finaliza, no es que fueran los únicos, pero cierra el dato con los feminicidios y todos estos datos que está dando van a la alza en el último trimestre, pero a la alza en porcentajes impresionantes. Sí, Y lo da como un reporte, es decir, pues está pasando y pues ni modo, o sea, ¿no? Como si tuviera el asunto. Es decir, a pesar del discurso del presidente que está diciendo que todo está bien, que hay paz, que lo de la violencia se dio en otros lados, que él no está haciendo, o sea, que va a seguir con su política de abrazos y no balazos que ya escuchamos y etcétera. En esta semana el reporte está diciendo que todo va a la alza. Pero lo importante es que hay espionaje. Entonces, unas horas después, el mismo presidente, como si no hubiera eh, dicho nada el día anterior, dice que tienen activas todavía facturas y contratos con Pegasus. Es sí, decir, sí, sí. él mismo está aceptando que está sacando. Entonces, por supuesto que hay que ser pues bastante atoleado, ¿ya? Como para que no te des cuenta que en 3 años del gobierno el presidente, por supuesto que sabía que se estaba pagando un contrato y que seguramente le dieron las llaves y las contraseñas de todos los programas para que supiera que él también iba a estar espiando y que iba a tener las cosas. Y perdón, pero si tú te acuerdas, la noticia del espionaje finalmente la da con Santiago Nieto, ¿no? Sí. Lo cual me parece extremadamente gracioso e irónico porque, pues, ¿cuál es la chamba de Santiago Nieto, Juanjo? Pues seguramente lo que hace Pegasus, pero debería hacerlo más profesionalmente.
Pero, pues digo, no es otra cosa la inteligencia financiera, que es el departamento que tiene a su cargo Santiago Nieto, no es otra cosa más que espionaje, ¿no? O sea, Así es. no, o sea, ¿de qué otra forma puede estar siguiendo el rastro de los depósitos del dinero, de las cuentas, más que por espionaje? Es decir, el espionaje, y lo que voy a decir podrá ser una navaja de doble filo y algo que a lo mejor no sea, este, pues digamos que correcto, pero finalmente el espionaje es una técnica, una herramienta que ha utilizado cualquier tipo de gobierno de manera legítima para llevar a cabo los servicios de inteligencia o las acciones de inteligencia que requiere para poder cumplir la ley. Sí, porque pues, dentro de la ley se establece, por ejemplo, el uso legítimo de la fuerza, que ayuda a salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad de la infraestructura, es decir, puentes, carreteras, caminos, puertos, etcétera, y que se encuentran amenazados en todas partes del mundo, es decir, no estoy hablando de situaciones muy extremas, porque siempre hay algún loco que quiere desestabilizar algo y que tiene en la oposición, siempre hay gente radical que trata de hacer las cosas de una manera que no es correcta, y la inteligencia, a través del espionaje, ayuda a evitar este tipo de cuestiones que pudieran ocasionar un conflicto mucho mayor. Entonces, Claro. por supuesto que es, digamos que una, pues lo voy a decir así, herramienta recurrente durante muchos años y que todo el mundo lo ha tenido. Es decir, Santiago Nieto, de hecho, no sé si te fijaste, pero se la voltearon y fue algo también irónico porque Santiago Nieto habla y dice que él mismo fue espiado, ¿no? Y que tiene, hablando como si no supiera de entrada, pero pues por supuesto que él debe usar Pegasus y debe de estar pagándolo, él sabe que se paga Pegasus porque es una de las maneras en las que él tiene de acceder a su inteligencia financiera. Entonces, eh, un reportero le pregunta, bueno, ¿y usted va a denunciar, a levantar una denuncia porque lo estaban espiando? Y dijo, no, no porque la venganza no debe de ser lo que domine el alma, sino la justicia, ¿no? Entonces, pues, entonces yo dije, pues, a ver, yo no entiendo. Si la justicia implica eso, que se lleve a cabo la justicia, pues lo lógico sería que sí levantara una denuncia y que se llevara a cabo la justicia, ¿no? O sea, eso no implica la venganza, pero pues le salió del alma, ¿no? Y entonces, pues ahí prácticamente, dicen que en la boca llevan la penitencia, pues ahí la llevó. Y al ratito se dio cuenta de lo que dijo y entonces al otro día fue a levantar una denuncia contra espionaje contra quien resulte responsable, ¿no? Y entonces, ese contra quien resulte responsable está muy curioso hoy, Juan José, porque pues no tiene una cabeza, no tiene un rostro otra vez, pero está ahí. Y para cerrar ahorita esta participación mía y dejarte para que podamos discutir y platicar, porque pues aquí salen varios asuntos que pues no sé si me dan risa o no. Este, el presidente la semana pasada volvió a decir que él no va a participar, ¿no? Y en esta semana creo que volvió a decir, no, yo no voy a participar, pero ojalá que ustedes sí participen y que está la consulta, ya dijiste ahorita tú, seguramente va, y bueno, ya lo habíamos dicho nosotros, seguramente va a tener una participación cero, pero, o bueno, muy pequeña, menos del 10%, pero está ahí. Sin embargo, en algún punto de la semana dice, tomen en cuenta que los expresidentes usaban Pegasus para la consulta. Entonces, ahí empiezan choques, ¿no? De corrientes del el mismo presidente se contradice, no va a participar, él cree que no, pero le está diciendo a la gente que sí. Entonces, pues bueno, yo nada más diría, adelantándome el asunto de la consulta, pues en lugar de estar echando culpas y tratar de mostrar enemigos ahora que pareciera, porque lo está pintando como si fuera algo de una importancia mayúscula, y no estoy minimizando el problema del espionaje, pero yo repito, es un recurso
válido para el Sí, sí. trabajo y para hacer el cumplimiento de la ley, y entonces, pues digamos que es algo que está permitido, y lo quiero poner entre comillas, permitido, pero si ya está ahí, ahora lo está poniendo como si fuera, como si hubiéramos regresado a la Guerra Fría, ¿no? Y entonces fuéramos parte de una película de James Bond o de Misión Imposible, y entonces nos está mostrando al espionaje, es decir, otra vez un concepto abstracto, intangible, como el enemigo, y le está poniendo rostro a unos exfuncionarios a los que debemos de llevar a juicio a través de una consulta. Entonces, yo creo que el por qué aparece Pegasus esta semana tiene que ver un poquito hacia eso, pues es dentro de 8 días, ¿no? La consulta, si no me equivoco. Sí. Entonces, por ahí va pues yo creo que por ahí va este asunto, y no tiene, pero pues yo diría, si lo que quiere es que participen en la consulta de esto, pues yo creo que debería empezar a poner el ejemplo, llevando a juicio de manera inmediata a Pío, a Martín y a Felipa, ¿no? Para que se les investigue por las decisiones que tomaron de acuerdo a los testimonios o a las evidencias que tenemos de las aportaciones que hicieron a un movimiento que probablemente sean de procedencia ilícita, ¿no? Bueno, es que yo te dije, supuestamente Santiago Nieto tendría que hacer lo que está haciendo, porque tú bien le diste al clavo. Eh, Se me hace de esas coincidencias de este sexenio que pues así pasa. Coincidentemente, ahorita que, es que, como dices, hablamos de la delincuencia, me voy a atorar aquí tantito. En la semana, López Obrador fue a Guerrero, y desde ahí nos dicen muy tranquilamente que ya están detectados 14 cárteles a nivel nacional, pero que están focalizados y que son problemas entre bandas. Perdón, Claudio, ese tipo de respuestas en un presidente se me hacen absurdas. O sea, es minimizar un problema que ya está escalando, y un problema que, como bien tú dijiste, a mí no me gusta meterme mucho en números, porque la mayoría de los mexicanos, cuando nos hablan de números, nos aburren. Hay un problema ahí, yo creo que, de que desde niños no nos enseñaron bien las matemáticas ni la importancia de los números, pero es un chorro, es un montón de situaciones violentas que están pasando por todo el país. Y lejos de utilizar este programa para atacar ese tipo de situaciones, porque como bien dices tú, una de las ventajas que tiene este tipo de softwares, cuando lo utilizas para bien, pues es que empiezas a detectar el área financiera, que es realmente lo que hacen los países de primer mundo para atacar los crímenes organizados, las organizaciones Criminales. criminales. Si tú le pegas en su base financiera, por supuesto que empiezas a lesionar y a dividir ese tipo de organización. Pero chistosamente aquí sale, y aparte, ¿cómo lo mencionan? O sea, sale que encuentran que fueron espiados políticos, periodistas, artistas, empresarios, y que los nombran los maléficos. Dios mío, o sea, hay que creerle al gobierno. Y si fue así, el gobierno de Peña Nieto reflejaba tal cual su nivel intelectual. Pero este gobierno actual, Claudio, es una chacota, es una burla, es chafa. O sea, Uh-huh. lejos entonces de utilizar este tipo de programas y de informarnos qué están haciendo y cómo están atacando al crimen organizado, nos sacan con que son 207 personas las que son investigadas, nos quieren detallar con lujo de detalle hasta cómo les decían, pero en sí no hay nada importante ni relevante. O sea, lo de Pegasus ya lo sabíamos, porque si no mal recuerdo, una de las personas que en su momento
lo hizo y lo manifestó de una manera masiva fue Carmen Aristegui. Bueno, ya sabíamos. ¿Qué ganamos? Yo pregunto como mexicano ahorita, saber este tipo de información, lejos de saber las prácticas que hacía el gobierno anterior, pues este gobierno la sigue haciendo, pero a mí como mexicano no me resulta en lo absolutamente nada de utilidad esta información, como mucha información irrelevante. Creo yo, pues que sí, todo va ligado a esta encuesta que no ha tenido eco, que por desgracia, si sale bien, pues le damos la oportunidad a López Obrador de hacer otro tipo de encuestas, entre ellas la de su extensión de mandato. Si sale bien, es una eh, iniciativa para empezar a preguntar cosas absurdas que ya vienen contempladas. Y si sale mal, Claudio, si sale mal, entonces es culpa del INE, culpa de la oposición, culpa de todo mundo, y entonces nunca tiene la culpa López Obrador. ¿A qué quiero llegar? Pues que este tipo de noticias como la de Pegasus, pues simplemente lo único que evidencia es que este gobierno, pues se le acabó el sexenio. Ya no, ya vamos, no, ya no encuentro yo propuestas, no encuentro yo iniciativas, yo no encuentro eh, una política real. Y ahorita seguiremos con el punto de cuando o por qué se me hace irrelevante la ceremonia del natalicio de Bolívar, cuando hay otro tipo de natalicios que pudiéramos festejar y que simplemente este tipo de situaciones, pues como mexicanos, lo único que debíamos de exigirle entonces al presidente, como bien dices tú, es si tú tienes ya Pegasus y si tú ya tienes esta información, bueno, entonces queremos saber más acerca de el entorno cercano a López Obrador, entre ellos su familia, sus secretarios o su parte del gabinete, y saber qué hacen con el dinero que reciben, que es ajeno a los sueldos que perciben. Es que, es que hay varias cosas. Este, Estoy buscando, ya la encontré, nomás para tener el dato. Eh, Efectivamente, dices muy bien, ¿no? López Obrador, ahora en Guerrero, pero pues no ha sido únicamente Guerrero, y que por cierto llegó a Guerrero y lo recibieron con protestas y con gente que manifestaba su desacuerdo. Eh, el, el, el decir que la violencia es un asunto entre bandas, que son cuestiones locales o aisladas, es como decir, o sea, está bien que pasen, pues finalmente son problemas domésticos, ¿no? Y es equivalente a lo que dijo el día de las elecciones o al día posterior a las elecciones sobre la delincuencia organizada o el crimen organizado que se portó bien, ¿no? Entonces, gracias por dejarnos trabajar. O sea, lejos de que el gobierno en su derecho legítimo del uso de la fuerza para combatir la inseguridad, a los grupos delincuenciales, a los que violan la ley, independientemente de si forman parte del crimen organizado o si trabajan de manera independiente y aislada o lo que sea, se tiene que detener porque están violando la ley. Y el presidente, el día de su toma de protesta, juró cumplir la ley y hacer cumplir la ley a todos los mexicanos. Entonces, es una obligación que tiene el presidente y por supuesto, el gobierno a través del poder judicial, ¿no? Es decir, y en todo lo que implica hacia abajo la cascada de puestos, de organizaciones, pues de organismos que van a hacer cumplir la ley de diferentes maneras, que se lleve. Entonces, este tipo de declaraciones resultan muy desafortunadas y van en contra de todo lo que se supone que deberíamos de estar esperando ahora ya en resultados rumbo al cuarto año de gobierno, de ver
que la economía está bien, que las finanzas se encuentran bien, que la seguridad nos está dando seguridad, que nosotros podemos salir a la calle de manera tranquila y etcétera, etcétera, y que por supuesto no se está dando y que ya habíamos comentado. Eh, la situación de la inseguridad en México es muy compleja porque por supuesto que hay grupos que pertenecen al narcotráfico o al crimen organizado, porque ahora yo ya no sé si el crimen organizado sea sinónimo 100% de narcotráfico o haya otro tipo de delitos que se encuentren tipificados ahí, pero el crimen organizado en general tiene intereses muy particulares y pareciera que todo eso es únicamente la delincuencia y la inseguridad que se está dando. Sin embargo, pues ya lo habíamos platicado, este asunto de tener que enfrentarse hoy a que no hay dinero, que no alcanza, que ahorita la última quincena de julio, o sea, los primeros 15 días de julio que pues acaban de pasar la semana pasada, la tortilla tuvo un incremento del 13.9%, solamente la tortilla, y ya no podemos ver todo lo demás. Es decir, y por supuesto, los ingresos están disminuyendo, hay carestía, ya estamos viendo un asunto que se llama carestía, que la gente puede seguir ganando lo mismo, pero tiene que estar gastando más porque todo ha subido. Eso definitivamente va a ocasionar problemas en en la estabilidad de la gente que va a ocasionar que algunos desesperados salgan a delinquir con pues aquí sí, no quiero emitir un juicio, si bien o mal, pero con un legítimo interés de llevar sustento a la casa, y entonces son capaces de robar, probablemente de matar por accidente o no, pero de matar para poder conseguir algo que les pueda llevar a casa a la gente. Sí, y es resultado de la desesperación. Cuando el presidente había ofrecido y estaba diciendo durante los primeros años, primero que iba a ofrecerles a los delincuentes, al crimen organizado, la opción de que de manera voluntaria dejaran las actividades ilícitas y se pasaran a lo legal porque iba a haber muchas oportunidades. Sin embargo, pues bueno, el asunto es que tú te acordarás, Juan José, que el año pasado, justamente muy cerca de estas fechas en julio, el presidente hizo en plena pandemia pues un informe de estos que hace cada 3 meses, que nosotros estábamos esperando que fuera a decir algo importante sobre la pandemia, y lo único que dijo fue que todo estaba muy bien, que las cosas iban bla, bla, pero entre ese informe dijo que para el mes de diciembre del 2020, es decir, hace ya casi 7 meses, iba a generar 2 millones de empleos, ¿te acuerdas? Y que tú y yo lo comentamos y nos burlamos de aquí porque decíamos que más que empleos iba a ser un apoyo a través de su programita de Jóvenes Construyendo el Futuro, y que no iban a ser empleos en la realidad y todo, pero no importa, o sea, hoy, 25 de julio del 2021, no hay 2 millones de empleos creados, ni hay 2 millones de personas en Jóvenes Construyendo el Futuro recibiendo el apoyo ni en el programa. Y entonces, ¿dónde están esos empleos? Según el informe que dio María Luisa Alcalde la semana antepasada, que le tocó tener esto, apenas estaban, según datos del gobierno, aunque me vaya a contestar como a Jorge Ramos, que tiene otros datos, según los datos del gobierno a través del Seguro Social, que es digamos que el termómetro perfecto para poder ver cuántos empleos están generando, hasta el mes pasado había 600,000, pero que se iban generando en este año. Entonces, para diciembre le había prometido 2 millones y ahorita tenemos de eso un déficit de 1,400,000. Entonces, eso significa que no está atacando a la inseguridad a través de las estrategias que pueden paliar este tipo de problemas que se están dando. Lo cual, por supuesto, pues lleva a estas medidas que me parecen pues desesperadas, pero que son muy propias de esta administración y de la 4T, de estar inventando enemigos que te digo que son intangibles, que hoy no se llama fulanito de tal que mandó a espiar o que estaba permitiendo, sino
al espionaje, ¿no? Simplemente al espionaje. O sea, el enemigo hoy es el espionaje y entonces el espionaje te tiene que ir a hacer a ti a que vayas a votar. ¿Y por qué? Bueno, yo te voy a decir, ¿qué es lo que yo creo que puedo hacer? Sí, El presidente está desesperado porque sabe que no hay resultados y no hay forma de que lo pueda demostrar. Entonces, todo se queda en el discurso. Lo de ayer, perdón, la ceremonia de Bolívar que fue ayer, es una clara muestra de que todo se queda en las palabras. Yo sí. no había visto un discurso tan perfectamente elaborado ni leído, ni tan majestuoso como el de ayer del presidente. O sea, nunca. Y yo no había visto un discurso que merecía haberse dado ante la ONU y ante el G20 y ante todas las cosas, porque cuando el señor ha tenido que participar en estas cosas dice pura pendejada. Y el Sí. de ayer fue magnánimo, la verdad es que fue precioso, pero se queda ahí en el discurso, en el aire, en ya. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay resultados, no hay cosas tangibles que puedan demostrar y la urgencia de decirle a la gente que sí está haciendo lo que prometió en campaña es que cumplan con una consulta pitera donde los resultados, sí, pues yo creo que van a salir benéficos para él porque él va a decir que sí salió, que la participación y que todo, aun cuando le eche la culpa a Lina y todo, el resultado va a ser, ya ven, yo sí estoy cumpliendo con mi parte, estoy llevando a juicio y estoy acabando con la corrupción, sacando a los expresidentes de la guarida en donde se encuentran, porque los va a pintar así como si estuvieran guareciéndose, y los va a poner en el paredón para que todo el mundo los juzgue en lugar de que se cumpla la ley de la manera correcta. Pero esa es la única forma y la manera desesperada de hacerle sentir a la gente que está cumpliendo con esa promesa de campaña que hoy no ha tenido resultados. Bueno, Claudio, es que ya entraste al otro tema que yo quería tocar y que bien dices tú, es, yo para serte honesto lo vi en YouTube porque, No, eh, tampoco creas que yo lo vi en vivo, ¿eh? No, 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 porque no. me empezó a llamar la atención las críticas que levantó ese discurso. Por un lado, bien dices tú y es de llamar la atención, López Obrador no es de leer discursos. En particular en este lo leyó de cabo a rabo. Uh-huh. Y bien, ¿eh? Y bien, y Muy bien. aparte, pues dijo que Simón Bolívar tenía la nacionalidad mexicana y que se la dieron. Estuvo ahí mezclando un montón de cosas al estilo López Obrador. Dijiste tú, me gustó en programas anteriores ese estilo de Chespirito, ¿no? Así como digo Ajá. una cosa, digo otra, pero empiezo a revolver mis temas. Pero a mí en lo que yo me quiero centrar es, primero en la parte política externa. Él propuso en ese discurso, conferencia, crear algo similar a lo que es la Unión Europea, pero en América Latina. En ese discurso mezcló su apoyo a Cuba, criticó a Estados Unidos, pero lo grave de esto, Claudio, es los mensajes que manda, que yo quise unir con la visita de, Tatiana Cloutier. de Tatiana Cloutier y la secretaria de Energía a Estados Unidos, porque deja un cierto mensaje de que el Tratado de Libre Comercio no le interesa a México, o que en algún momento este gobierno pudiera valer su derecho a decir, yo ya no quiero integrar este tratado. Y eso es gravísimo para México, Claudio. Y no lo veo tan lejano para los intereses de la cuarta T, porque Estados Unidos, queramos o no, es un freno para lo que quiere hacer la cuarta T y para los intereses de López Obrador. Nosotros estamos viendo hacia el pasado, hacia la energía en combustóleo, en petróleo, en energías fósiles.
Estamos en contra de las inversiones de energías limpias. Estamos viendo más al nacionalismo. ¿Qué mejor pretexto entonces que salirnos del Tratado de Libre Comercio con el pretexto de la soberanía nacional, por un lado? Por otro lado, ya empiezas a meterle en esa psicología chaira, donde defendemos a estos gobiernos socialistas, que yo insisto, en la idea pura utópica, el socialismo es lo que debería de ser. Yo siento que va en contra de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque en cuanto tú ya tienes zapatos, comida y casa, entonces ya quieres buscar la diferenciación del otro que también tiene los mismos zapatos, la misma comida y la misma casa. Siguiendo con el punto, en la parte interna, pues se me hace lo que tú dijiste, crear esa imagen de que López Obrador es un líder, pero un líder continental, un líder que quiere unir a la América Latina y que quiere el bien de la América Latina eh, sin estar a expensas ni expuestos a Estados Unidos, que ahora ya se me hace va a ser el nuevo opositor, el nuevo enemigo. Y en esa parte conciliadora sí quiere entonces que Estados Unidos y Canadá se unan. Pero entonces, ¿por qué en vez de alabar a un personaje como Simón Bolívar con sus claroscuros, por supuesto, ¿por qué no festeja entonces los 103 años de Nelson Mandela? ¿Por qué no festeja y enarbola un líder que sí supo unir a su país, que en base a la empatía pudo llevar a la reconciliación nacional de un país y eso crear una unidad? Y estamos hablando de un país, Claudio, donde estaba en su apogeo el apartheid. Estamos hablando de un país, estoy hablando de África, o de Sudáfrica, donde sí era marcada la desigualdad entre, pues, si hablamos de razas, la raza blanca y la raza negra. Aquí no nos dividen las razas de ese índole, pero sí nos divide la segregación social, como podría ser hacer a un lado a los indígenas o nuestras razas de origen. Pero el punto a donde yo quiero llegar, Claudio, es ¿por qué utilizar personajes, gobiernos que tienen marcado o marcadas diferencias con ideologías políticas e ideologías sociales? A mí se me hace una irresponsabilidad. Si vas a hablar como humanista, entonces pon ejemplos realmente humanistas. Yo insisto, y tú y yo hemos tenido, cuando iniciamos este tipo de programas, diferencias en cuestión de ideales políticos. Yo lo respeto y es más, se me hace sano tener ideales políticos. ¿Por qué? Porque en base a esas diferencias, yo creo que hay cosas que son perfectibles y en el hombre todo es perfectible. Pero para terminar el tema de las celebraciones, de los ideales, a mí se me hace muy perverso la forma de ser de López Obrador, que ya vamos a entrar ahí en pues todas estas cosas que no manejamos, como el Tratado de Río, como esas eh, políticas que se quieren establecer otra vez en la América Latina, pero que al final, Claudio, tenemos que valorar como mexicanos que los ejemplos que pone López Obrador en cuestiones políticas, desde mi punto de vista, son políticas que ya caducaron, que si tú me dices a mí, vamos a utilizar, y ya es meterme en otros temas en los cuales no quiero andar en este momento, en unos ideales socialistas progresistas, probablemente empezáramos a platicar de otro tipo de cosas, o de corrientes neoliberales tradicionalistas, o de centro derecha, o de
izquierda a derecha o de izquierda a centrista, lo veo bien, pero el que tú en esta época en donde hay una crisis económica, una crisis social y una crisis eh, sanitaria, se me hace peligroso centrar esos temas y tratar desde ahí, desde la crisis, empezar a generar oportunidades para sembrar en México ideas que no nos vienen nada bien. Tú me estás diciendo ahorita, y con eso termino este punto para dar pie al tema que quieras indicar, Claudio, se me hace peligrosísimo que la pandemia está atacando a la población más productiva de México. La inflación, el Banco de México, la que tenía estimada del 5.5, se está quedando corta, y entonces los precios que nos afectan a ti, a mí, al consumidor final, al de al pie, que es la canasta básica, donde tú ves productos como el jitomate, la cebolla, las carnes, la tortilla, el gas, van subiendo, pues por ende los precios siguen subiendo. Y entonces yo como ciudadano, pues yo quisiera escuchar al presidente decir, olvidémonos de la estrategia que hubo, si estuvo bien o mal. Tenemos una nueva oportunidad de empezar a reactivar la economía. ¿Cómo? Pues con mensajes que al inversionista nacional y extranjero le sean atractivos para que en este momento empiece a inyectar más inversión y empecemos a paliar un poco el escenario que se viene. No quiero ser trágico, Claudio, pero el escenario que se viene es un escenario que si bien ya ha estado dejando 10 nuevos millones de pobres y 3 nuevos millones de personas en pobreza extrema, lo que se viene es un golpe muy fuerte. ¿Por qué? Porque si ahorita empezamos a mermar a la población activa económicamente, y por un lado no podemos frenar la economía porque la situación ya no lo permite, estamos entrando en una situación muy crítica como mexicano que vivimos en la República Mexicana en ya el aspecto económico. Entonces sí vamos a entrar en ese disyuntiva que tuvimos en diciembre, en enero, donde fue la mayor tasa de mortalidad. Al decir tasa no es cantidad de números, sino en el periodo que hubo, las personas que fallecieron, fue más alto que las previas. Entonces sí vamos a entrar en esa disyuntiva de que, ¿qué hago? O sea, pues no me puedo quedar en mi casa. Mi negocio no puede vender mucho, pero tengo que estar ahí y ni modo. Hay que ver la estrategia. Bueno, a esa situación estamos llegando, Claudio. Sí, es que hay muchas cosas que comentar de lo que dijiste, Juanjo, pero para no ser muy tedioso y alargarnos más en esto, creo que eh, retomando un poquito lo de ayer, Sí, es preocupante que el discurso lo muestre así porque finalmente, y la realidad, y eso hay que decirlo, la, la cobertura y la transmisión del evento fue local. Es decir, en este asunto que te digo que lo muestra como así es. magnánimo, como el super líder y con esta soltura y todo, no es otra cosa más que una estrategia para decirle a la gente que él está presente. Ayer, y esto hay que decirlo porque sí es parte de una estrategia y está detectado, es decir, hay herramientas para ver esto. Después del discurso, y yo te voy a ser honesto, yo me percaté del anuncio, del discurso por esto, es decir, no porque yo no sabía que iba a dar un discurso Sí, ni siquiera sabía que iba a haber una ceremonia del natalicio de Simón Bolívar, sí, 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 ¿no? sí. Al grado que hoy, o sea, hoy a mis 47 años, enterado de casi todas las noticias y los eventos que están ocurriendo en el país, con Twitter desde hace mucho tiempo o sea, tratando de estar al día con todo, yo, Claudio, es la primera vez que sé que un presidente mexicano hace una ceremonia
del natalicio de Simón Bolívar, ¿no? Yo Sí, no dudo que alguien me diga, no, si la hacen todos los presidentes, porque está ahí, a lo mejor sí, y está bien, pero a lo que me refiero es que no había sido tan trascendente porque yo no me había dado cuenta. Y si me había dado cuenta, fue tan intrascendente que se me olvidó. claro, ¿Por qué? Bueno, pues primero porque, y a eso hay que verlo con todo el respeto que me puede merecer una figura como la de Simón Bolívar, no es un héroe mexicano, ¿no? Es decir, está ahí. Pero tú lo dijiste bien, es decir, hay figuras que han, pues, a lo mejor por lo reciente o por mayor trascendencia, están en el inconsciente de la gente, como por ejemplo Nelson Mandela, ¿no? así es. O para mí, por ejemplo, Lech Walesa, que Otro no es muy conocido, llegó a su... pero seguramente marcó mucho de lo que implicó, por lo menos mi adolescencia, por todo lo que hizo en Polonia en los momentos. O sea, hay más gente que me llama la atención, porque Simón Bolívar, pues no deja de ser un nombre muy famoso en México, pero yo no sabía que se le hacía una ceremonia. Entonces, esta ceremonia no llegó, si esto sí te lo puedo decir, no llegó por vía transmisión o cobertura internacional a otros países, sino que seguramente se les mandó ya la grabación a Venezuela, a Bolivia y a Cuba, sin nada más, ¿no? Entonces, ¿por qué tanta solemnidad y tanta ¿por qué tan impecable el discurso? Lo voy a decir así, utilizando el adjetivo de impecable. Bueno, pues porque lo que necesita el presidente es volver a colocarse en el podio, ¿no? Del que ya se había caído para poderlo poner. Y entonces la estrategia a la que me refería es que sí se pagó una serie de bots para llevar a cabo un posicionamiento en el trending topic ayer de que dice, eh, espérame, déjame ver cómo está así tal cual para poner, AMLO líder mundial, ¿no? Así lo sacan. Es decir, lo están elevando a líder mundial. Como te Sí, sí, decía, sí. hace ratito, pues, cuando el señor se ponga enfrente de todos los líderes, como decía, en una reunión de la ONU o en una reunión del G20 o del G8 o estas importantes que ha habido, y hable como ayer y se les ponga al tiro, bueno, pues entonces sí, yo podré decir que es un líder mundial. Pero cuando se esconde al interior de un palacio y dentro de su palacio, para los locales, le tira a Estados Unidos y dice que Estados Unidos ha obligado y que él debe dar un premio a la dignidad a Cuba por los 62 años que lleva luchando contra la doblegación y que la Organización de los Estados Americanos ya no es lo que nos debe representar y que tenemos que ser una coalición y se pone así al tiro, pero lo va a guardar, si lo va a mantener dentro del gobierno, entonces no está demostrando que es un líder mundial, sino que va para adentro. Por supuesto que ahora sí, hablando por asuntos de inteligencia internacional, pues claro que esto llegó a oídos de Estados Unidos y de Venezuela y todo, y pues va a ocasionar, pues esto va a tener consecuencias, no sé de qué tipo, pero las va a tener. El asunto, y una de las cosas que quiero hablar es que el ataque que tuvieron los bots ayer para posicionar esto de AMLO líder mundial, tuvo Sí, la maravillosa cantidad de 14,500 impactos en Twitter. ¿No? no, Es decir, pues nada. hay herramientas para poder ver la trascendencia que tuvo. Hoy ya casi van a ser 24 horas, 14,500 tweets que hablan esto y que lo posicionan. El asunto que está poniendo a AMLO en el ojo público porque otra vez en esta semana se cumplió 8 días más de que no hay medicamentos para los niños, que hay un mal manejo de la pandemia y que no ha tomado cartas en los asuntos, particularmente de Pío y de Felipa, porque lo de Martín no tuvo mayor pues, trascendencia, lleva 2 millones de tweets en 24 horas. Sí, sí, sí. ¿No? Es decir, si tú te das cuenta de los números, ¿no? En un universo en Twitter de 14,500 tweets contra 2,5 millones, por supuesto que te das cuenta
de que la estrategia que está intentando llevar a cabo todo el aparato de comunicación de la 4T para poder rescatar rumbo a la consulta la figura del presidente, ahorita ya a mí me está sonando desesperada, ¿no? Es decir, Sí. ¿en qué momento, y esto ya te lo pongo así ya en un plan de ejercicio mental, pero pues tratando de entender y sabiendo cómo funciona el presidente, ¿en qué momento te imaginas a alguien que se sentó con el presidente y le dijo, a ver, presidente, necesito que lea esto, que lo haga así y que se ponga así? Yo sé que usted no lo hace y que no dice, pero ahorita lo tiene que hacer, ¿no? Sí, y también en un asunto que, pues lo tengo que decir, parecía que la manera en la que leía el discurso era una especie de rendirle pleitesía a la figura de Hugo Chávez, ¿no? Como si estuviera oyéndolo y le estuviera dando, rindiendo un homenaje a él principalmente al estar recordando la figura de Simón Bolívar al nivel, y perdón lo que voy a decir porque a lo mejor va a parecer un poquito de idolatría, pero al nivel como si estuviéramos hablando de Benito Juárez o de Miguel Hidalgo, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, yo ni siquiera lo he oído leer un discurso ni hablar al grado de lo que dijo ayer sobre Simón Bolívar, que lo haya dicho antes con Miguel Hidalgo o con Benito Juárez, que es su gran ídolo. O sea, yo no había oído antes eso. Entonces, el discurso de ayer me parecen, pues lo voy a poner así, como ya lo mencioné hace un ratito, medidas desesperadas para una situación en la que hoy parecen desesperados. Mira, nada más rescatando un tema que me encantó como lo dijiste y que muchos de sus adoctrinados no se dan cuenta. Los mensajes que da López Obrador son locales, desde Palacio Nacional y en un circuito o en un área muy cerrada. ¿A qué quiero llegar? En el discurso de ayer, Claudio, solamente como paréntesis, eh, le tira indirectamente a Estados Unidos y casi, casi se justifica que no podemos hacer negocio con otros países porque estamos pegados con Estados Unidos. Obvio, claro, eso es lógico, es la frontera más grande del mundo. Pero lo que me llama la atención, Claudio, es este comentario, pues no sé si involuntario o no, pero dice, es que tenemos que hacer negocio con Estados Unidos porque para qué meternos con Sansón a las patadas, puta madre, cabrón. O sea, o sea, le tiras, pero pues Pero, ni modo, pero, 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 estás pero así. sí, sí. Y para entrar al último tema y para dejarte a ti el cerrar el programa, voy a ser muy breve, Claudio. Los contagios de COVID están brutales a nivel nacional. Estamos transitando la tercera ola, por desgracia, y tenemos que cuidarnos, Claudio. La verdad es que aquí viene un tema en el cual yo quisiera, pues, sí ser muy claro en función de lo que se viene manejando y es algo que no está en nuestras manos, Claudio. Yo te hablo por lo menos aquí, voy a hablar en este momento de el plan de vacunación que hubo aquí en la ciudad de León, Guanajuato, y que incluyo en esta ocasión al gobierno estatal. En León, Guanajuato, se puso la primera dosis, porque ya se está hablando de 2 dosis para la vacuna Sinovac. En León, Guanajuato, hubo la aplicación de la vacuna Sinovac, pero en diferentes municipios hubo AstraZeneca y Pfizer. Eh, lo tengo que decir así con tristeza, que hubo muy poca afluencia de los de 30 a 39 en León, porque buscaron en otros municipios aquí del estado otra vacuna. ¿A qué quiero llegar con esto, Claudio? Que ahorita la mejor vacuna, como lo hemos dicho desde un inicio, es la apuesta. La Sinovac, si de alguna manera todavía no hay las pruebas suficientes, en León en particular, cuando detectaron pues que no hay todavía la información necesaria, la Sinovac era de una dosis en un inicio, ya se va a aplicar aquí en León una segunda dosis. ¿A qué quiero llegar? Todo indica que en la Ciudad de México y en diferentes estados se va a aplicar
Sinovac y la Sputnik a la mayoría de la población de 18 a 29 años. Esto no nos tiene que desanimar. La verdad es que todas las vacunas, ya las que están circulando en México, de alguna manera, sí nos pueden ayudar en un porcentaje de por lo menos el 50% a evitar caer en los hospitales. Entonces, yo invito a la población que nos ve de 18 a 29 años que se vayan a vacunar, sea la vacuna que se vayan a vacunar y que le exijamos a este gobierno, pues que por lo menos de aquí a enero, Claudio, la mayoría de la población sí tengamos ya la segunda vacuna. Urge que salgamos a trabajar. Urge que reactivemos la economía. Urge que los changarros, que es la mayoría que sostiene este país, como es la papelería, la tienda de abarrotes, la ferretería, etcétera, etcétera, vayamos a consumirles. Y para irles a consumir necesitamos generar trabajo. Urge que este gobierno se deje de demagogia, se deje de populismo, se deje de tonterías absurdas como el hacer una encuesta para hacer valer la ley. La ley se debe de hacer valer sin encuestas. Al rato, no se te haga absurdo que nos pongan en una encuesta si los mexicanos queremos o no queremos pagar impuestos, si los mexicanos queremos o no queremos tener a Coca-Cola, a Bimbo o a Barcel en México. De ese tipo de absurdos puede causar o desembocar la encuesta tonta y absurda que para mí va solamente para dos personas o dos tipos de personas. Los ingenuos o los adoctrinados. Ya en este momento no hay más. Te iba a decir los resentidos sociales, pero ya me he topado con personas que yo comprobadísimo tenía que habían votado por López Obrador por resentimiento social, por las oportunidades que otros gobiernos no les habían dejado, pero ahora sí ya se están viendo afectados. Ya se están viendo afectados cuando van al Seguro Social y se quejaban de ese pinche servicio que tenían, pero antes tenían medicinas y estudios. Sí, a lo mejor dentro de un mes. Ahorita, Claudio, tengo un caso particular donde la persona va al Seguro Social, le detectan glaucoma, tiene, aparte de glaucoma, un problema de probable desprendimiento de retina y el Seguro Social, para quien no lo sabía, yo no lo sabía, Claudio, en el gobierno de Enrique Peña Nieto tenía convenios con hospitales privados, donde iba el paciente, se hacía un estudio de 4,000, 5,000 pesos de ahorita, y sí, tardaban un mes, pero al mes ya regresaban con el estudio. Ahorita, literal, le dijeron a esta persona que votó por López Obrador, que estaba de palabras propias de resentido social de los gobiernos anteriores, le dijeron que por lo menos en 4 o 5 meses no puede hacerse ese estudio, que solamente lo pueden hacer aquí en León, hospitales privados como el Ángeles, como el Aranda de la Parra, doy nombres concretos porque así es, y no pueden hacérselos porque no hay presupuesto. Y de medicina solamente tienen antiinflamatorios y antihistamínicos. Claudio, quisiera yo de veras pedirle a los que se van a vacunar, ahorita que ni pisen el Seguro Social porque no sabemos si tienen insumos para atenderlos. De esa magnitud de tragedia estoy hablando. Y no nos acercamos, Claudio, ni en lo más mínimo en lo que viven pueblos o países hermanos como Cuba o Venezuela, que tuvo que enviarles el gobierno mexicano apoyo de jeringas. No quiero que caigamos en ese tipo de situaciones tontas, absurdas, ilógicas que nos quieren vender este gobierno. Y con esto, Claudio, me despido, te agradezco nuevamente las felicitaciones, espero muy pronto estar contigo para festejarlo y darnos un fuerte abrazo y un fuerte apretón de manos. Y mientras tanto, Claudio, pues te agradezco, con esto yo cierro mi participación, le agradezco a todos los que nos ven y espero que te encuentres bien
al igual que todos los que nos ven, Claudio. Con esto cerramos el programa, Juan José, y nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y por supuesto nuevamente muchas felicidades. Disfruta tu día. Gracias. Déjalo y aprovecha. Parece que hay buen clima hoy en León, así que disfrútalo mucho. Que estés muy bien. Te mando un abrazo y muchas felicidades. Y hasta la próxima, amigos. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias. Bye. Hasta luego.